gente que durante el invierno no hace nada y que cuando la cosa se desmadra dice que venga el gobierno a salvarme el cuello, cuando la competencia la tienen las comunidades autónomas. En prevención, me quito las unidades de emergencia, tomo decisiones absolutamente estrambóticas. Esa es la estrategia que está siguiendo el Partido Popular. He visto a Mañueco siendo en el día de hoy un émulo de Carlos Mazón, es decir, el Partido Popular nunca asume responsabilidades e intenta derivar las responsabilidades al de enfrente, se borra de toda gestión cuando se produce una tragedia en este país, y a mí me parece que deberían dar una pensada a esta estrategia política que llevan sucediendo en el tiempo demasiados años cada vez que ocurre una tragedia en nuestro país. Pues razón, ¿no? Porque es verdad que si en invierno no haces nada y en verano estás de vacaciones, pues es difícil luchar contra los incendios. Ya. María Molero, claro, entre tanto, hay bomberos forestales que están denunciando, María, dicen, estábamos incluso en base y no fuimos utilizados con los incendios. Estas denuncias son muy graves y ahora vamos a hablar con ellos. María. Sí, Jesús, tenemos nuevos datos sobre la gestión de los incendios en Castilla y León. Tal y como apunta el País, la Junta ignoró las peticiones de agentes forestales que ofrecieron interrumpir sus vacaciones y volver al principio de la emergencia. Pero el gobierno de Mañueco consideró que había suficientes medios y no permitió a esos efectivos que cancelaran su descanso. Días después, 17 de agosto estamos hablando, la Junta envía un mensaje a los jefes de servicio reclamando de manera urgente que llamara al personal que estaba de vacaciones para que se reincorporaran a las bases. La misma semana que el propio Mañueco había dicho que el problema no era la falta de medios, sino que las circunstancias meteorológicas eran excepcionales. Bueno, saludamos a Víctor y a Jairo, son bomberos forestales. ¿Saben lo que es esta protesta que se ha producido hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Se estaba planteando aquí, decía José Luis, que por qué no se plantean las denuncias ante Traxa, cuya dependencia es del gobierno central, y por qué se mira... Bien. José Luis, bueno, no solo... por eso, José, sí, mejor que lo diga él lo que decía y está. Decía, no, José Luis. Que efectivamente, yo creo recordar que son del orden de unos 2.500 agentes forestales en la campaña anterior que dependían directamente de Traxa. Algunos de ellos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, están protestando porque ni siquiera les escuchan sus reivindicaciones. No ya que se acerquen, que traten de acercarse, sino que ni siquiera les escuchan, porque alega... Bueno, yo lo he escuchado... No estoy equivocado. Sí, estará equivocado el representante sindical que está negociando en la Comunidad de Madrid y que forma parte de los agentes forestales, que es quien lo dice, no solo personal, sino también públicamente. ¿Qué decías, Ernesto? No, que estás equivocado. En primer lugar, ¿Estoy equivocado yo? No, si tú no has dicho José nada. Luis, ¿no? ¿Por qué? Los chistes, la ironía. Este tío tiene unas ironías. José Luis, ¿puedes responder? José Luis ha dicho, Ernesto, respondes, por favor. Traxa no depende del gobierno central, primera cuestión, es de la CEPI. Es de Administración Central del Estado. Dejamos responder. Administración Central del Estado. No es el Estado, como tú pretendes. No es el gobierno. Administración Central del Estado. Bien, en primer lugar. Segundo lugar, CEPI no depende de la... En segundo lugar, las negociaciones entre los bomberos de Madrid, que están en huelga desde el 15 de julio, desde el 15 de julio interrumpieron la huelga por los incendios, eran negociaciones con la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid les maltrató. ¿Está claro? Puedes gritar todo lo que quieras, que exactamente. No vas a tener más razón. Escúchales. Sí. O léeles. Sí, escucha tú a los que te van a decir ahora. Escúchales, abre las orejas. Es que estás equivocado. Es que yo digo que para todos... Bueno, ahora enseguida vais a continuar el debate, pero quiero preguntar a... diferencia a ti y a mí. Enseguida vais a continuar el debate, pero quiero preguntar a los bomberos forestales por su opinión, porque se está hablando aquí de quién dependen, a quién mirar, ante quién protestar, decía José Luis, y quiero la respuesta de los bomberos forestales, por favor. Jairo, bueno, Víctor. Pues mira, yo te puedo comentar que, José Luis, en cierta medida estás bastante equivocado, precisamente porque los agentes medioambientales, las competencias en materia de medio ambiente las tiene la comunidad. Cada comunidad tiene la competencia todo en el dispositivo de incendios. Los agentes medioambientales dependen directamente de la Junta de Castilla y León, ¿vale? Como decías, no dependen de Traxa. Y luego, bomberos forestales, como tal, dependientes plenamente del Ministerio del Gobierno de España, solo son las BRIF. Actualmente, las competencias, como las tiene en materia de incendios forestales las comunidades autónomas, en nuestro caso, como bomberos forestales de la Junta de Castilla y León, sí, Jairo y yo pertenecemos los dos a la empresa de Traxa. Sí, claro que sí, pero nos gestiona directamente la Junta de Castilla y León. ¿Vale? Quien pone las condiciones para nuestro puesto de trabajo
y quien reconoce realmente o no reconoce realmente nuestro puesto de trabajo como bomberos forestales es la Junta de Castilla y León, cosa que a día de hoy la Junta de Castilla y León no está haciendo. No nos están reconociendo nuestro derecho como bomberos forestales. Entonces, creo que te estás equivocando al decir que los agentes medioambientales y los bomberos forestales pertenecemos a la comunidad, al gobierno de España. Y no es así. Las competencias son Estamos hablando directamente de cosas de la distintas, Junta como muy bien sabes. Una cosa es la competencia, que efectivamente es de las comunidades autónomas, y otra cosa, las relaciones laborales. Vuestro contrato, si estáis contratados por Traxa, y vuestras relaciones laborales dependen de ese organismo, que para que no se enfade, a ver si lo consigo Ernesto, depende de la SEPI y por tanto de la Administración Central del Estado. Dejamos responder a los bomberos forestales, que además saben lo que es, en vuestro caso, precisamente el trabajo que ejercen. ¿Quién mejor para responder que son ellos? Víctor, Jairo. Sí, claro, por supuesto, pero la Junta de Castilla y León le hace un encargo a Traxa como empresa, el cual Traxa hace lo que le pide la Junta de Castilla y León. Sí, pero son acuerdos en cada comunidad, José Luis. Sí, pero que nadie lo está negando. Yo creo que vamos a más claro, y no me voy a enredar más. No me voy a enredar más en esto porque queda medianamente claro. No voy a entrar en enredos, ha quedado suficientemente claro. Sí me interesa saber de Jairo y de Víctor. ¿Es verdad que incluso tuvisteis que estar en base, a pesar de que había incendios, que no pudisteis salir porque no os dejaron salir? Sí, ¿Tuvisteis algún día, sí. pero luego no dejaron salir? Sí. Es así, correcto. Sí, completamente. De hecho, pero no fue Traxa, que quede claro, no fue Traxa quien no nos dejó salir. Realmente la gestión, en este caso, es de la Junta de Castilla y León, ¿vale? Depende directamente. Y vuelvo a repetir, depende exclusivamente de la Junta de Castilla y León, ¿vale? Y yo, en mi caso, en este momento, teníamos en nuestro despacho de trabajo una zona a unos 10 minutos en helicóptero, porque pertenecemos a una brigada transportada, ¿vale? En el incendio de Barniedo de la Reina, 10 minutos de actuación, 10 minutos de recorrido, en helicóptero. Mientras estaba ardiendo Barniedo de la Reina y toda la comarca de Riaño, nosotros estábamos en base. ¿Y de dónde estaban tirando los recursos? Los recursos venían del gobierno de Aragón, ¿vale? Venía del gobierno del País Vasco. No. Todo eso se estaban trabajando directamente en el incendio de Barniedo. Y nosotros, que dependemos de la Junta de Castilla y León y que es nuestro trabajo, nuestro despacho de trabajo, estábamos en base. Cumplimos 8 horas de trabajo y nos fuimos para casa sin haber salido a realizar ninguna actuación en ningún incendio. Incluso nos adelantaron la hora de entrada recortando nuestro propio descanso para tenernos en base mirando. Que a mí me pasó y me ocurrió personalmente. Me recortaron descanso de las 12 horas para entrar con 10 horas de descanso para tenerme en base sentado y mirando a la nada, mientras ardían los montes a los cuales pertenezco y hacemos prácticas en el helicóptero por allí. Que vamos con el helicóptero allí a hacer prácticas de entrenamiento con el de vuelo y demás, y no pudimos actuar en ese incendio, porque estaban otros medios, la Abril, los medios de la Comunidad de Aragón, todos, menos nosotros. Terrible. Víctor Moro, Jairo Llorente, muchísimas gracias por vuestro testimonio, por aclarar las cosas, que siempre es bueno preguntar precisamente a la fuente. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias y mucha suerte. Ernesto, sí. Yo quería decir algo, y quería decirlo enfatizando las palabras. ¿Me vais a creer si yo digo que no ha sido, en el caso de Castilla y León, un problema de dinero, de presupuestos? Pues no ha sido un problema de presupuestos. En este país pensamos que todos los problemas son de fondos, de que no hay presupuestos. No, es de una incompetencia. Y veamos por qué. Hace 10 días, la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, difundió a los procuradores la ejecución presupuestaria 1 de junio del 2025. ¿Y qué nos encontramos ahí? Nos encontramos con que lo presupuestado en crédito para prevención eran 104,3 millones de euros. ¿Y cuántos, queridos telespectadores, se destinó? ¿Qué se ejecutó? ¿Qué te da la medida de la competencia o de la incompetencia? La mitad, el 48%. Es decir, ellos no consideraron necesario utilizar los 104 millones. Es un crimen. Lo que han hecho es un crimen.
Y entre tanto, vean, porque vamos a preguntar enseguida también a Villarroya, el consejero de Medio Ambiente al que cuestionan los bomberos forestales en Castilla y León, hoy publica y León que legalizó una vivienda en un parque natural, esto lo publica y León, al empresario que contrató a su hijo. Tremendo. Ni tenían aparentemente ningún tipo de trato personal. A ver. Ni este hombre, Macario Fernández, sabía siquiera que aquel chico de su empresa, alto directivo, por cierto, era el hijo de Suárez Quiñones, el consejero de Medio Ambiente. No voy a desgranar los olvidos. Pero ya es la segunda vez que el consejero actúa presuntamente a su favor. El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León legalizó una vivienda en un parque natural al empresario que contrató a su hijo. Y yo diría como la gestión de un buen padre de familia. La Comisión de Medio Ambiente de León y el Ayuntamiento de Cabrillanes se habían opuesto a la legalización de unas obras Nos recibieron a bofetadas, diría yo. que pretendían convertir una cabaña de pastores en una residencia en pleno territorio protegido. Está fenomenal, está maravilloso. El Ayuntamiento incluso ordenó paralizarlas. Todos los proyectos de modernidad siempre tienen determinadas tensiones. Por suerte para el empresario, y según cuenta el diario.es, Quiñones se puso de su parte y estimó el recurso por el que alegaban que las obras eran para uso ganadero. Es que estamos muy contentos, y digo, estamos la otra parte y nosotros todos. Entonces, Villarroya, ¿qué está ocurriendo aquí? Porque al mismo tiempo luego aparecen empresas privadas, como estábamos contando, como estaban también denunciando los bomberos forestales que han ido ya a protestar. ¿Qué está pasando, Villarroya? ¿Quién se lo lleva? Los amos de cortijos. Bueno, yo disiento con mi compañera María Molero. Es económico para si fuera público, pero como aquí hay gente que gana dinero, pues entonces es más económico para ellos pues el extinguir el fuego, porque luego recibirán dinero. Y luego habrá que ver, porque habrá que seguir el rastro de qué ocurre con muchos de los terrenos que quedan quemados, porque algunos se recalifican y se utilizan para usos industriales, empresariales, y hay algunos que sacan ganancias. Por lo tanto, cuando se privatiza lo público, si se busca la ganancia, pues entonces es más económico para algunos, los de siempre, extinguir el fuego que prevenirlo, porque no les sale a cuenta. Sí, José Luis. La ley lo que dice es que... Pero tú no estás de acuerdo con lo que él dice. Villarroya sostiene que aquí hay un negocio privado que hay que observar y que está detrás de lo que está ocurriendo con los montes, los campos y con los incendios. Bueno, él señala lo privado. Sí, pero al final vamos a clichés que no deben producirse o que no deben existir simplemente si miramos la ley. La ley no permite recalificaciones de terrenos durante varios años en las zonas afectadas por los grandes incendios, con lo cual estas teorías de la conspiración al final chocan con la realidad. Pero él no está hablando de esto, está hablando del negocio de... Pero él no está hablando de esto, está hablando del negocio de las empresas que se llevan este tipo de trabajos. Bueno, pues tenemos un gobierno extraordinario, maravilloso, el mejor del mundo mundial, que en 7 años, si cree que eso puede darse, debería haber legislado para evitar, como se evitó en su momento, recalificar para construir en terrenos que han sido afectados por los grandes incendios. Pero dígale, que no está hablando que no estamos hablando de suelo, estamos hablando de... lo ha dicho él, ya, pero que te remarco, no, pero la pregunta que yo planteo es, si se está diciendo que las empresas que hay alrededor, incluso el sistema público que está en la prevención y en la extinción, si prevenir sería más económico que luego gastarse en extinción. Hombre, por supuesto que sí. Mira, ¿por qué no se trabaja en eso? Porque Jesús, hay un negocio que es lo que tú y yo conocemos hablando. muy bien el campo porque salimos del campo. Y tú y yo, no de este año ni del anterior, sino en los últimos 10, 12 años, estamos escuchando que esto iba a pasar, entre otras cosas porque las zonas rurales se están quedando vacías y porque el trabajo de prevención por el que ahora pagamos y tenemos que pagar más, antes lo hacían de manera natural los animales, las ovejas, las cabras, las vacas. Y los trabajadores. Y también los trabajadores y también los ciudadanos y también los ganaderos y los agricultores también, con lo cual hay que invertir más, pero no solo es eso. Pero la pregunta aquí, que decía Villarroya, ¿no? Es también ¿quién se lo está llevando en los dineros? Villarroya. No, pero hombre, pero debía recordar que hay un anexo en esa ley que nos permite recalificar, que dice que si hay terrenos que son de interés general se pueden recalificar. Pero dicho esto, hombre, pues el dinero estamos viendo que los oligopolios empresariales
que trabajan con la administración pública, es decir, que se privatiza el servicio público, se están llevando un dinero que vemos que no están invirtiendo, porque entiendo que ese dinero no es solamente para extinguir el incendio, sino también para prevenirlo. Por lo tanto, estas empresas que se dedican a la prevención y extinción de incendios, lo que deberían haber hecho antes es la prevención, cosa que no han hecho. Y de lo otro, pues estoy de acuerdo con lo que dice José Luis, pero eso habrá que aplicar una política agraria que viene de Bruselas, ¿no? Y no que solo está acabando con la agricultura extensiva. Y la agricultura extensiva, no, es que los gobiernos autóctonos, es decir, los nacionales, sean del color que sean, lo que están aplicando es la política agraria que viene de Bruselas, ¿no? Que quita la agricultura y la ganadería extensiva por agricultura y ganadería intensiva. Y por lo tanto ya no hay rebaños sueltos que limpiaban el bosque de manera natural, ni tampoco hay desbrozamiento de bosques, porque... Hay menos, vamos a decir, Villarroya, que, a ver, si nos ven pastores... agrícolas, claro, hay menos, ya sé que no hay, digo que hay menos, hay mucho menos. Pues eso es lo que estoy diciendo. Pues ya está, pues entonces júntalo todo. Pero aquí lo que estamos hablando es decir, si la administración pública privatiza o pseudo privatiza un servicio que se le da a una serie de empresas para que se dediquen a la prevención, y repito, primero prevención y después extinción, pues lo que primero que tendrán que hacer, porque si no hay incendios, no pueden extinguir ningún incendio, lo primero que tendrán que hacer es prevenir el incendio, que para eso se les ha pagado. Si no lo han hecho, por lo tanto, tienen una culpabilidad, pero también la culpabilidad de la administración correspondiente por invigilando. Porque si tú contratas un servicio y ese servicio no te lo dan, pues entonces tendrás que decir algo. Si no lo has dicho, pues tienes una responsabilidad. Bueno, y entre tanto, joven.